Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante en este espacio de tiempo donde nos unimos para orar por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Damos honra y gloria al Eterno por cada uno de nuestros hermanos que en una forma u otra nos han hecho saber de que han estado uniéndose con nosotros a este espacio de tiempo, tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Estamos conscientes de la situación que prevalece. Hoy en este día queremos hacer una oración con énfasis, orar por el pueblo de Israel, siempre en su totalidad, ¿verdad? Pero en esta ocasión queremos motivarnos para que tengamos en nuestras oraciones, en una manera muy especial, por el primer ministro de Israel, por Benjamín Netanyahu. Vamos a unirnos a orar por el primer ministro de Israel, ya que está escrito en la palabra de nuestro Dios: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y es precisamente lo que hemos estado mirando en estos últimos, o más bien ya meses, años, pero especialmente en el periodo de tiempo de la guerra entre Israel contra el grupo terrorista Hamas. Hemos estado de una forma u otra mirando la fuerte presión que se encuentra o está el primer ministro de Israel, no solamente desde que se inició el conflicto en la Franja de Gaza, sino aún desde antes también por sus adversarios internos, como el ex primer ministro de Israel, Lepin, en el cual aún se unía a las marchas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y también miramos cómo Benny Gantz aún se salió, ¿verdad?, del gabinete de guerra en lo cual había establecido el primer ministro de Israel en la acción la cual cometió el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. Pero miramos que Benny Gantz tuvo de abandonar el gabinete de guerra, algo en lo cual es algo que consideramos como absurdo, aunque nosotros no somos estratégicos militares, ¿verdad? Ni tampoco somos políticos, pero sin embargo una acción de tal semejanza en un tiempo de guerra, de conflicto, es algo muy afuera de orden, es algo muy absurdo el que alguien pueda tomar ese tipo de acción, de querer salirse o querer dividir o querer traer por sus acciones nuevas elecciones ante el pueblo de Israel. De la misma manera, ¿verdad?, miramos que desde el inicio del conflicto de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, no ha menguado la presión en contra del primer ministro de Israel entre la población, movido también por sus opositores de su gobierno. En el mismo país de Israel sigue la presión en contra del primer ministro de Israel, aún también, ¿verdad? Miramos la presión que existe también en la escena internacional en contra del primer ministro de Israel, y aún también aquí en sus aliados, entre comillas, podríamos decirlo así también, en los que han puesto a presión y han demostrado su desacuerdo con el primer ministro de Israel en este tiempo de guerra, en este tiempo en el cual más que nunca Israel necesitaría tener amigos en los cuales se sintiese respaldado, especialmente, vuelvo a repetir, el primer ministro de Israel, y sigue la presión fuerte en contra del primer ministro. Entonces nosotros queremos en esta ocasión motivarnos para que juntos nos unamos a orar, a una oración, claro, por el primer ministro de Israel. Sabemos que ¿qué tanto podemos hacer nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles? Claro, no podemos hacer físicamente mucho, pero sí podemos unirnos en oración y tocar la gloria del Altísimo. Y quizá el Señor tenga de escuchar la oración de alguno de nosotros y extender su mano de fortaleza por el primer ministro de Israel, notándolo de sabiduría espiritual, como Dios lo ha hecho, con fortaleza, con valentía, para que siga confrontando todos estos retos, tantos internos como también en la escena mundial. Entonces consideramos si podemos mirar, siendo observadores, la presión
fuerte que se encuentra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Deseamos que entre sus aliados, ¿verdad? Especialmente en el país de Estados Unidos, en lo que estuvimos por medio del gobierno, o más bien por medio del, pues sí, del gobierno del presidente Joe Biden de este tiempo, del Partido Demócrata, como hemos mirado las manifestaciones de desacuerdo en contra del primer ministro de Israel, Chuck Schumer, podemos mencionarlo a él, en el cual declaró que era necesario que Benjamín Netanyahu fuese removido y aún incitando al pueblo de Israel a que llevara nuevas elecciones en el país. Este es algo completamente absurdo, el considerar que hombres políticos supuestamente de un alto nivel de conocimiento en la política, e ignorar que este tipo de declaraciones trae bastante daño, especialmente a un país aliado, a un país amigo como lo es el país de Israel, y que supuestamente aquellos que demuestran o deberían de demostrar apoyo al pueblo de Israel, dar estas declaraciones es algo completamente inaceptable. ¿Qué podríamos decir, verdad, de otros en los cuales también la manera en la cual se ha declarado y manifestado aún también el secretario de Estado, Anthony Blinken, aquí del país de Estados Unidos, Joe Biden también, la forma que lo ha llevado, Sanders también, cómo se han declarado en contra del primer ministro de Israel. Entonces todos estos miramos que aumenta una presión y fortalece a los adversarios, a los enemigos del primer ministro Benjamín Netanyahu. Las diferentes declaraciones por medio de los diferentes países en los cuales han demostrado su desacuerdo en cómo el pueblo o el ejército de Israel ha estado conduciendo la guerra en la Franja de Gaza, y todo esto han puesto presión contra el primer ministro. Entonces, nosotros como pueblo de Dios vamos a orar por el primer ministro de Israel. Nosotros tal vez no entendamos mucho en cuestión de lo que está sucediendo, está conduciéndose el conflicto, pero una de las cosas que sí entendemos, que nos es importante como pueblo de Dios entre los gentiles, respaldemos y apoyemos al pueblo de Israel, especialmente a sus líderes, en este caso al primer ministro de Israel, ya que se encuentra bajo una situación fuerte, muy difícil. Deseamos que la presión que hay interna por sus opositores en el mismo país de Israel, las diferentes marchas en contra del pueblo de Israel o en contra de Benjamín Netanyahu, en lo cual quieren que él renuncie y aún llamar a nuevas elecciones, por la presión que existe también en el país de Estados Unidos y las diferentes declaraciones que ya mencionamos, en los cuales han demostrado un desacuerdo completo y ataques muy directos en contra del primer ministro. ¿Y qué podríamos decir en la escena mundial, especialmente entre la ONU, entre las Naciones Unidas, en las cuales continuamente han demostrado su desacuerdo en contra del pueblo de Israel y acusaciones muy directas al primer ministro de Israel, al grado que aún la Corte Internacional Penal acusó y lo trajo ante la Corte Internacional de Justicia para que dictara un orden de arresto en contra del primer ministro de Israel por supuestamente, entre comillas, crímenes de guerra, de ser el causante de llevar a cabo el genocidio. Todas estas acusaciones, todo lo que hace es fortalece a los enemigos de Israel, especialmente al grupo terrorista Hamas, en lo cual se ha fortalecido bajo la presión internacional que se ha puesto en contra del primer ministro de Israel, en contra del gobierno, y estos se han fortalecido y a la misma vez se han se han encaprichado en no llevar a un acuerdo de liberar a los rehenes, precisamente porque el grupo terrorista Hamas se ha fortalecido precisamente por las declaraciones entre la Corte Internacional de Justicia, por los miembros de las Naciones Unidas y aún a la misma vez de aquellos en los cuales representan en una forma u otra
no solamente, voy a decirlo así, la Liga de las Naciones Árabes, ¿verdad? Por cuestión de que Irán y Turquía no son países árabes, pero aún esos se han reforzado a lo que las Naciones Unidas han declarado y se han sentido con tanta libertad al grado de que Irán tomó acciones agresivas en el pasado, mandando un sinnúmero de proyectiles hacia la población de Israel, no hacia el ejército, no hacia los soldados, sino directamente entre los ciudadanos del pueblo de Israel. Y esto, claro, tuvieron de intervenir, entre ellos Estados Unidos, la Gran Bretaña, aún Saudi Arabia y Jordania intervinieron, pero intervinieron con el propósito de detener a Israel, de que Israel no optara por hacer una represión agresiva en contra del país de Irán. Pero esto ha fortalecido a Irán y que ha hecho, ha seguido directa o indirectamente atacando al pueblo de Israel y a la misma vez poniendo una presión hacia el primer ministro de Israel para que haya nuevas elecciones, se desestablezca el gobierno en Israel, llevar a nuevas elecciones y así tomar ventaja a sus adversarios bajo la división que está ocasionando en Israel y aprovecharse y hacer en una manera más agresiva lo que se llevó a cabo el 7 de octubre, especialmente al norte por el grupo terrorista Hamas, al sur de Israel, disculpen, y al norte el grupo terrorista Hezbollah, que está operando en el país de Líbano, en lo cual nos es importante también considerar y tomarlo a consideración de por qué es que el presidente o los líderes del gobierno de Líbano no han sido traídos a ninguna resolución entre las Naciones Unidas, no han sido condenados, ni tampoco se les ha puesto presión para que ellos presionen al grupo terrorista Hezbollah al sur que no ataque a Israel. Todo esto demuestra completamente una desbalanza entre lo que es el pueblo de Israel y sus adversarios. ¿Qué podríamos decir de la presión que existe para el primer ministro de Israel entre las decisiones que está llevando él y tiene de hacer y llevar a cabo en eliminar los últimos batallones del grupo terrorista Hamas que están operando especialmente al sur de la Faja de Gaza, en lo cual en el pasado el mundo condenó al pueblo de Israel y evitaba a toda causa de que no entrase el ejército al sur de la Faja de Gaza, por cuestión de que si entraba a las ciudades de Rafah iba a poder cometer o iba a llevar a cabo miles y miles de muertes de ciudadanos. Sin embargo, esto no fue así. Y siempre bajo el pueblo de Israel o el ejército de Israel, especialmente el primer ministro de Israel, igual que el ministro de Defensa, el ministro de Guerra de Israel, continuamente siguen siendo presionados, como lo mencionamos, al grado de que lo han llevado o lo han traído ante la Corte Internacional para poner un orden de arresto en contra del primer ministro de Israel. Y digo que es algo completamente distorsionado lo que miramos. Tal vez, ¿verdad? Nos dejamos llevar mucho por las muchas, y tristemente que aún también entre el populacho, entre las gentes, no solamente entre los líderes de las naciones, sino también entre las gentes, por cuestión de que se han dejado llevar, más bien hacen sus decisiones basados bajo un estado emocional. Porque la propaganda en contra del pueblo de Israel, en contra del ejército de Israel, es tajaz, es grande, es agresiva. Y miramos continuamente las imágenes publicadas por las diferentes plataformas en el internet o por medio del YouTube o por el TikTok o por todos los medios, y especialmente los noticieros de renombre, en los cuales muestran imágenes del sufrimiento de la población palestina. ¿Y qué hace la población? Más bien toma decisiones basadas en las emociones y no basado bajo los hechos. Entonces, para los hechos se necesita tener un poco de conocimiento y entrar en un sentido de la realidad y no solamente sus decisiones basadas a una actitud emocional. De nuestra parte, cuando hemos tenido de platicar con algunos de los cuales apoyan más bien al grupo terrorista Hamas y están en contra del pueblo de Israel,
Cuando hacemos un cierto tipo de cuestiones y queremos ajustar alguna información verídica y concreta, lamentablemente el 100% de los que de mi parte hemos confrontado o tratado ignoran completamente. No tienen ni conocimiento de historia ni tampoco de los hechos. Y solamente son decisiones basadas precisamente a una acción emocional y no una acción basada a hechos reales. Por eso es que nosotros, como pueblo de Dios, entre los gentiles, nos conviene educarnos un poco más concerniente al suceso, concerniente a la situación en la Faja de Gaza y tener conciencia en la posición en la cual se encuentra el primer ministro de Israel. Vuelvo a repetir, no solamente está la presión interna en el país de Israel, aún por sus ciudadanos, por las diferentes manifestaciones, aún también por la oposición en contra de él, sino también la presión en las decisiones que tiene que hacer para entrar y destruir al grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza, donde el mundo tiene los ojos puestos sobre el ejército de Israel. Los tienen en una lupa y cualquier acción que el ejército de Israel hace completamente en todos los aspectos es criticado, lo mira en una forma negativa, y esto lo miramos bajo un mundo de información negativa que siempre se presenta en contra del pueblo de Israel. Por decir, todo lo que tenemos que hacer es mirar los hechos y no solamente dejarnos llevar bajo un estado emocional, en lo cual implica por las imágenes y por las muchas formas en las cuales los noticieros de renombre están presentando. Entonces está la presión en las decisiones que tiene que hacer en la situación en la Faja de Gaza. Ahora está la presión para hacer las decisiones en cómo esperar o que la Naciones Unidas, el cuerpo de las Naciones Unidas, presione al grupo terrorista Hezbollah que se retire 20 millas al norte de Israel, el país de Líbano, en una manera diplomática, o Israel tendrá que atacar. Lamentablemente, las Naciones Unidas han fallado, no han podido llevar a cabo esas resoluciones, han fracasado. Entonces, Israel no tiene otra alternativa por cuestión de que son continuos los ataques en los cuales ha estado lidiando, y no va a tener otra alternativa, como miramos que van las situaciones, sino de hacer una decisión de un ataque masivo y contundente en contra del grupo terrorista Hezbollah, y aún, ¿verdad? Lamentablemente, los ciudadanos de Líbano y aún también la capital en Beirut tendrán que sufrir las consecuencias de la falta de acción y de presión hacia el grupo terrorista Hezbollah, que continuamente, en una manera indiscriminada, sigue atacando a los ciudadanos de Israel. ¿Qué podríamos decir de los grupos que están también anclados en el país de Siria, aún desde Irak, aún el Talibán uniéndose desde Afganistán, Irán proveyendo armamento e inteligencia y entrenamiento a los diferentes grupos yihadistas, en los cuales continuamente siguen con el intento, tanto en Judea y Samaria, en la Faja de Gaza, y aún los Hutis en el país de Yemen, que siguen con la misma intención, no de recuperar terrenos, sino de la aniquilación de la raza judía, del pueblo judío. Y miramos estas manifestaciones antiseméticas diciendo en cuestión de la presión fuerte en la cual se encuentra el primer ministro de Israel, el tener que estar lidiando con los 7 o 8 frentes en los cuales ya tiene que estar lidiando. Y a la misma vez, bajo la presión de las naciones europeas que siguen continuamente, como lo es España, que se ha unido a la República de Sudáfrica para llevar a cabo y seguir presionando ante la Corte Internacional de Justicia de enjuiciar y aún de traer una orden de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así que vamos a seguir nosotros orando, vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios bendición y fortaleza y sabiduría por el primer ministro de Israel. Miramos también, ¿verdad? Decía de esta actitud
de odio antisemética, a lo cual el primer ministro no ignora, sino que tiene sus ojos puestos también en una situación, o la situación mundial, en lo que está aconteciendo concerniente no solamente al país de Israel, sino a todo el judío a nivel mundial. Miramos la situación este fin de semana en México, es algo absurdo, donde hubo manifestaciones y se manifestaron y aún el grupo, los LGTB, que es increíble que se unan al grupo terrorista Hamas, donde ellos no son permitidos en ninguno de los países árabes. El único país en el Medio Oriente donde han podido manifestarse abiertamente es en el país de Israel. Pero en México, lamentablemente, aún lanzaron bombas Molotov a la embajada de Israel en México. Entonces es algo absurdo lo que estamos presentando o presenciando en este tiempo en contra del pueblo de Israel. Y decía, el primer ministro de Israel no lo ignora, está mirando todo y la presión es fuerte sobre él. Entonces, vamos a tomar nosotros conciencia como pueblo de Dios entre los gentiles, aquellos en los cuales hemos sido llamados por su gracia a ser participantes de las promesas hechas de Dios a Abraham y a su simiente. Porque la palabra de Dios sigue en pie. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y al primer ministro de Israel queremos presentarlo delante de nuestro Dios hoy en esta ocasión para que Dios lo siga notando de fortaleza física, fortaleza espiritual, estabilidad mental, valentía y aún coraje espiritual para que pueda seguir él en pie confrontando todas estas situaciones, todas estas guerras por los muchos frentes en lo cual en este tiempo está lidiando. Entonces, ¿qué podemos decir? El primer ministro de Israel está bajo una presión tremenda, en lo cual solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob puede fortalecerlo, puede ayudarlo a salir adelante en medio de esta situación tan difícil. Decíamos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está siendo acusado por crímenes de guerra y está a punto de llevarse a cabo o pasar más bien por la Corte Internacional de Justicia, pasar un arresto hacia el primer ministro de Israel. Y todo esto está basado precisamente a las Naciones Unidas, que han apilado falsos reportes para culpar a Israel más bien culpan a Israel de la brutalidad de la masacre de inocentes civiles y aún de secuestro y aún de abuso sexual cometidos por el grupo terrorista Hamas. De ellos no se habla absolutamente nada, muy poco o muy por encimita de las acciones que cometieron, pero sin embargo las acciones de Israel acusan al primer ministro sobre las acciones que está cometiendo y parece que él es de los ojos del mundo, parece que él es el malo y los malos son los buenos. Las Naciones Unidas han manifestado sus acciones basadas a las declaraciones de aún también y por el apoyo de la administración de Joe Biden, como ya lo hemos elaborado al principio. Entonces, seguimos mirando la presión en contra. Al partir del 22 de mayo del 2024, o más bien a partir del 22 de mayo del 2024, Belice, Bolivia, Colombia, esos países rompieron relaciones diplomáticas contra Israel, mientras aún también que Bahrein, Chad, Chile, Honduras, Jordania, Sudáfrica y Turquía aún retiraron sus embajadas de Israel. Y podemos seguir elaborando sobre otros muchos países y puntos en los cuales nos son importantes que nosotros consideremos, y todo esto cae bajo los hombros del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así que nosotros vamos a unirnos en oración, vamos a buscar la guianza y la fortaleza de nuestro Dios por el príncipe de Israel, o sea, el primer ministro de Israel en este tiempo. Así que los invitamos, vamos a unirnos y pedirle a nuestro Dios que traiga fortaleza espiritual por el primer ministro de Israel. En tu nombre, Señor Jesucristo, venemos, mi Dios. Tú eres el Dios de grandezas. Señor, miramos la historia, miramos, mi Dios, aún también
al rey David cuando tomó, Señor, el liderazgo entre tu pueblo. El pueblo estaba dividido, había destrucción entre tu pueblo Israel. Los enemigos estaban gozando al mirar que habían traído destrucción y muerte al rey Saúl. Tú tomaste al rey David, lo levantaste, lo fortaleciste. Tu espíritu fue con él, Señor. Reunió al pueblo, estableció unidad entre el pueblo, trajo destrucción a sus adversarios, porque tú fuiste con él. Tú lo notaste de valentía y de fortaleza. Así también pedimos, Señor Jesucristo, que en este tiempo crítico, tiempo de guerra, tiempo de destrucción, aún división entre tu pueblo y la presión internacional que se encuentra contra tu pueblo Israel, no solamente por medio de los países de alrededor, no solamente por las marchas continuas en contra de tu pueblo Israel en diferentes países del mundo, sino aún también las manifestaciones de desacuerdo en contra del gobierno del primer ministro de Israel, especialmente por el primer ministro de Israel. Te pedimos, Señor Jesucristo, por esta razón y los muchos ataques de los grupos terroristas respaldados por el país de Irán y aún fortalecidos también por el país de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Turquía y de Yemen y de otros países más, Qatar, en los cuales siguen directo o indirectamente respaldando a los adversarios de tu pueblo Israel. Todo esto cae como una presión en contra del primer ministro de Israel. Nosotros te pedimos, Señor, te rogamos, Señor Jesucristo, por el primer ministro de Israel. Venimos delante de ti para que tú lo fortalezcas, tú lo notes de fortaleza espiritual, de sabiduría, Señor Jesucristo, para que pueda lidiar con las muchas situaciones en las cuales se encuentra. Protección, Señor, sobre él, de todos sus adversarios. Te rogamos también, Señor Jesucristo, por su gabinete, por las decisiones que tengan que hacer. Pedimos que sea tu Espíritu el que los guíe, tanto a él como sus aliados, mi Dios. Especialmente te pedimos por el ejército de Israel, que tú los cubras, los protejas, los ayudes, que sea tu Espíritu el que los cuide y los guarde, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, para siempre es tu misericordia. Te pedimos también, Señor, por los rehenes en los cuales están todavía bajo situaciones difíciles. Nosotros pedimos una pronta liberación por ellos, pero más que todo, Señor, seguimos uniéndote, rogándote, extiende tu mano por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, príncipe de paz. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, sigamos orando y pidiéndole a nuestro Dios que bendiga al pueblo de la Biblia, del pueblo del cual viene nuestra salvación. A los antiseméticos, cristianos, entre comillas, no están nada de acuerdo con lo que aquí hemos elaborado, pero mis palabras van dirigidas a aquellos en los cuales reconocemos y hemos entendido que la salvación, nuestra salvación por gracia, viene de los judíos. También les invitamos que si usted quiere más información sobre los temas que aquí elaboramos sobre el pueblo de Israel, háganoslo saber, llámenos al área 831-386-9112. Nosotros le mandaremos información más amplia concerniente al pueblo de Israel y la relación con la iglesia. Dios les bendiga.